Pues ya estoy otra vez por aquí, en World Media Podcast. Soy José Luis Martín y como siempre para mí es un auténtico placer estar contigo acompañándote este ratito, estos siguientes minutos, para distraerte, para ofrecerte algo de entretenimiento y algo diferente. Y dentro de esa diferenciación o el contenido que nos diferencia en World Media Podcast, desde hace un tiempo sabes que solemos abordar temas relacionados con la economía de Canarias y también con el puerto. Y en esta ocasión vamos a hablar con Lourdes Trujillo. Ella es catedrática de Economía Aplicada y directora de la Cátedra Por Mar. Y nos va a dar claves importantes, pero sobre todo nos va a hablar de la relevancia que tienen los puertos para Canarias y además la formación, lo importante que es la formación en el sector marítimo para los jóvenes del archipiélago. Aparte de otras tantas cosas que nos va a contar en este capítulo de World Media Podcast, extraído de las conversaciones francas de la Zona Franca de Gran Canaria. Lourdes Trujillo es catedrática de Economía Aplicada y directora de la Cátedra Por Mar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este podcast. Yo estoy encantada de estar aquí. El puerto es, por decirlo de alguna manera, mi zona de confort. Entonces, les agradezco mucho que me hayan invitado. Me parece una ocasión tremendamente oportuna para hablar de este sector marítimo y portuario. La primera pregunta, como siempre, que le formulamos a los invitados y las invitadas es saber quiénes son. Y en este caso, ¿quién es Lourdes Trujillo? Bueno, yo soy una persona bastante normal. Bueno, soy catedrática de Economía Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo hice mi carrera de Economía en Madrid y luego volví a Canarias por aquello de que siempre hay que hacer algo por la isla, ¿verdad? Tengo una familia grande, me llaman y vuelve, y entonces volví y me llamaron de la universidad. Estuve pensándomelo un poco porque me parecía que la universidad era un mundo gris y no quería. Entonces, 2 años más tarde, alguien me convenció y entré por una temporada y me quedé. O sea, me di cuenta de que la universidad no es un mundo gris, es un mundo apasionante y tenemos mucho que hacer y mucho que decir, sobre todo, bueno, pues en tema, nosotros no somos profesores, solo somos docentes e investigadores. Y yo creo que una de nuestras principales labores, nuestras más importantes, digamos, desarrollo laboral es la investigación. Y es apasionante y entonces estoy contenta de haberme dedicado a ello y es un mundo en el que hay que trabajar mucho, pero se disfruta. Entonces, pues bueno, pues poco a poco fui creciendo en el día a día y llegué a ser catedrática. Mi área de investigación, básicamente, empecé con infraestructura en general y ya me fui dirigiendo hacia el sector marítimo y portuario. Y de esta manera trabajábamos con distintas administraciones, hemos hecho cosas pues, a nivel internacional, hemos trabajado con el Banco Mundial, World Bank, hemos trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo, hemos trabajado con el Banco Africano de Desarrollo y bueno, hacíamos pocas cosas aquí en Canarias y ahora, bueno, pues de alguna manera hemos vuelto la mirada hacia casa y decidimos hacer esto de la Cátedra Marítima Portuaria. ¿Qué es la Cátedra Marítima Portuaria? Pues las cátedras es un instrumento que las universidades usan para de alguna manera acercar la empresa, acercar el mundo social o la sociedad, acercarlo a la universidad. Porque muchas veces nos dicen que la universidad está fuera de la realidad, fuera del aspecto social. Y en general no es verdad, pero claro, nosotros a lo mejor no nos damos cuenta porque nos metemos a lo mejor en nuestro submundo. Entonces, esta ventaja de la cátedra pues nos acerca a esto. Entonces, ¿qué hace la cátedra? Pues este instrumento lo que en definitiva trata es de como decía antes, de que se reconozca la labor que se hace en la universidad y nuestra investigación sirva para adaptarla al día a día de la sociedad. Entonces nosotros el tema que elegimos es el sector marítimo portuario. Marítimo, marino, portuario. Me gusta decirlo porque marítimo, nosotros hacemos más marítimo que más el transporte, ¿no? Lo que es los buques, el puerto. Pero marino es todas las actividades que tienen que ver con el mar, desde el punto de vista pues, de la biodiversidad marina, ¿no? Entonces sí son más las gentes de ciencias del mar. Pero claro, esto está muy unido a lo que hacemos por los economistas o los ingenieros desde el punto de vista del transporte marítimo o de lo que es la actividad marítima. Y entonces, bueno, me gusta decir marítimo, marino, porque trabajamos en muchos proyectos con la gente de ciencias del mar. Entonces, dentro de la cátedra
¿Quiénes somos? Pues estamos economistas, estamos abogados, estamos historiadores, ingenieros, gente de ciencias del mar. Entonces nos unimos para hacer diversos proyectos. La ventaja de que estamos patrocinados, que conseguimos patrocinar, no sé, fue algo que surgió. Me digo, bueno, si estamos trabajando para la autoridad portuaria o estamos trabajando para empresas ligadas con el sector, vamos a ver que nos patrocinen algo. Y entonces conseguimos financiación de Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que muy amablemente siempre nos apoyan muchísimo, ¿verdad? Porque el tema de los datos es nuestra gran agonía. Nos apoya también, nos patrocina también Asticam, una de las principales empresas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y además desarrolla una labor que poco se conoce desde el punto de vista de la actividad económica que generan. Es impresionante. Y luego nos apoyan también, nos patrocinan también la Fundación MAFRE. Mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver la Fundación MAFRE? La Fundación MAFRE, pues su principal objetivo es difundir, es formar, es hacer que la sociedad encuentre, o sea, esté mejor, por decirlo de alguna manera, incrementar el bienestar social. Entonces ellos, desde su vocación de formación, pensaron que el sector marítimo portuario sería muy interesante, y por eso pues tenemos esa suerte. ¿Y de dónde viene el interés de Lourdes Trujillo por el mar y el sector marítimo? Bueno, surgió porque, bueno, yo soy canaria, ¿verdad? Nací aquí. Mi familia, bueno, pues estábamos muy ligados al puerto. Mi padre era un empresario canario, ¿verdad? Muy ligado al puerto, evidentemente, porque la mercancía entraba y salía. Mi padre estaba muy ligado con África, o sea, el negocio con África, entonces traía mucha mercancía de Europa, básicamente el Reino Unido, y la mandaba para África. A veces hacía esta estrategia triangular que cuesta entender de aquí, pero bueno, mi padre lo conseguía porque en aquellos tiempos el puerto era un puerto franco, entonces teníamos unas relaciones muy amplias con Europa, más que con España, entonces con el resto de España. Entonces, bueno, pues mi padre nos llevaba a pasear al puerto. O sea, era una historia como muchos canarios, ¿verdad? Y entonces, pues, bueno, yo me crié ahí y me gustaba. Entonces, entré en la universidad, hice mi tesis doctoral sobre tema de infraestructura, tarificación de infraestructura, y recién terminada la tesis, al día siguiente entramos a un proyecto el que me dirigió la tesis, el profesor Ginés de Ruz, que es muy conocido en Canarias porque era el líder de nuestro grupo de investigación. Él fue mi director de tesis, y entonces sale este primer trabajo en el puerto, primer trabajo para mí, pero él era ya experto en el tema de transporte, que era el trabajo de impacto económico del puerto, socioeconómico del puerto. Y entonces entré ahí, yo no sabía muy bien, conocía el puerto como lo conocemos todos, así. Y entonces empecé a hablar aquí y allá, y digo, la diversidad de servicios, la diversidad de empresas, el enjambre que hay en el puerto. Entonces a mí aquello fue un reto desde el punto de vista de que yo tenía que dar a conocer lo que era el puerto. No que me pasara como a mí, que no sabía muy bien que entras aquí. Y entonces, bueno, pues hicimos un trabajo que fue pionero, en este sentido, pionero aquí en Canarias y pionero en España. Es decir, después se hicieron del resto de los puertos en España, y básicamente el nuestro era como la guía, ¿no? Porque lo que hicimos fue describir todos los servicios, que eso no estaba descrito en ningún sitio, y entender bien todas las relaciones que estaban dentro del puerto. Entonces yo me enamoré. Ahí empecé, y a partir de ese momento empecé a trabajar con el World Bank, porque nos pidieron unos trabajos y a mí me metieron en el sector marítimo portuario, y hice mi primer estudio a nivel internacional de puertos, de lo que era, y bueno, fue aprobado, digamos, por los corregidores, en este caso, ¿verdad?, por los revisores, y a partir de entonces pues me ligué un poco al World Bank, y a nivel internacional trabajo en Latinoamérica, en la reforma portuaria, y entonces, bueno, no sé, me encantó y he seguido ahí. Es que es retante, es que hay mucho que aprender, mucho por hacer. ¿Y cómo de importantes son los puertos de Canarias, o en concreto el Puerto de la Luz, para la economía del archipiélago? Hombre, es que es algo que muchas veces se olvida. El Puerto de la Luz, el Puerto de la Luz y Puerto de Las Palmas, a ver si dicen Puerto de Las Palmas y Puerto de la Luz. Y al final dice Puerto de la Luz y de Las Palmas. Bueno, pues bueno. Puerto de la Luz, a mí me gusta decirle el Puerto de la Luz porque está ligado a la luz, o sea, la luz, la iglesia de la luz que está allí, esa Virgen de la Luz, por lo visto apareció en los tiempos y guió a los portuarios. Entonces, bueno, pues eso se llamaba el Puerto de la Luz. A mí me gusta llamarlo el Puerto de la Luz, aunque internacionalmente se conoce como el Puerto de Las Palmas. Pero bueno, Puerto de la Luz y Puerto de Las Palmas, ¿cuánto importante es a nivel nacional? Depende de qué tráfico
hablamos, pero en general se habla de TEUs, ¿no? De tráfico de contenedores, y somos el cuarto a nivel nacional, pero claro, nosotros además tenemos una ventaja con respecto a los demás. Nosotros tenemos vocación de puerto hub. ¿Qué significa esto? Pues un puerto hub es un puerto que redistribuye la mercancía. Es decir, llega aquí mucha mercancía, también a Santa Cruz, pero básicamente aquí se distribuye por el resto de las islas, pero también al norte de África y al oeste de África. Entonces, claro, esa vocación de puerto hub no lo podemos olvidar. Es difícil porque en puerto hub la primera característica es que sea un puerto de exportación. Evidentemente, el puerto de Las Palmas no es un puerto de exportación, porque nosotros pues no somos netamente importadores. Pero sí tenemos una ventaja estratégica. ¿Y cuál es la ventaja? Estamos colocados, ¿verdad?, entre África, que nosotros somos África, ¿verdad?, pero con la ventaja de ser políticamente Europa, entre África, Europa y América. Y entonces, bueno, somos, digamos, los líderes del Atlántico Medio, sobre todo en temas de bunkering. Entonces, claro, es importante como puerto en sí mismo, por lo que estamos hablando, y también porque desarrolla una actividad económica en Las Palmas, y eso se disemina por todas las islas, evidentemente. Fíjate que nosotros en Canarias somos islas, y tenemos el sector, si vemos los sectores que tenemos aquí, en fin, el sector primario, secundario, el terciario. El sector primario es muy básico, un 7%, el sector secundario, el primario, ¿verdad?, agricultura, ganadería. El secundario, pues, es la industria. Si le sumamos la construcción, pues a lo mejor rondamos el 15%, pero no hay nada. Entonces, ¿cómo servimos? ¿Cómo contribuimos al sector servicios, que es más del 75%, ahora ronda ya el 78%? El sector servicios que incluye, ¿verdad?, comercio, transporte, todos los servicios, hostelería, restauración, todo lo que quieran. Entonces, pero eso hay que, digamos, de alguna manera proveerlo. ¿De dónde lo venimos? Bueno, no tenemos primario, no tenemos secundario. ¿Cómo sacamos el sector servicios adelante? Evidentemente con lo que viene de fuera. ¿Y cuánto viene de fuera? O sea, fíjate que de lo que viene de fuera, el 99% entra por el mar. Mucha gente me pregunta, ¿pero cuánto viene de fuera? Pues eso estamos en el cálculo, pero más del 80% de lo que aquí se consume, lo que se produce, y de los inputs que se usan para la producción, más del 80% viene de fuera. Por tanto, y de ese más del 80%, el 99% viene por el mar. Entonces, si aquí no tenemos mar, no podemos atender los servicios. No podemos atender nuestra demanda. ¿Cuál es nuestra demanda? Por el lado de la demanda tenemos la demanda local, la demanda turística, que es muy importante, la demanda de exportaciones y otros sectores. Entonces, todo para atender ese lado de la demanda necesitamos, evidentemente, el sector marítimo portuario. ¿Y qué se mejoraría del puerto o qué mejoraría Lourdes Trujillo para que tuviéramos pues un mejor servicio o tuviéramos incluso más relevancia de la que ya se tiene, como bien decía, incluso como hub logístico? El puerto en general funciona bien. Las empresas están muy dedicadas. Cuando tú entras al puerto ves que hay pasión, ¿verdad? Y todos los empresarios que están en el puerto les gusta, tienen pasión. No sé, yo creo que entran en el puerto a trabajar y hay una especie de enamoramiento. O sea, el sector no funciona mal, funciona bien. ¿Qué nos falta? Pues nos falta cosas tan elementales que yo siempre digo, que es la formación. O sea, nos falta gente, jóvenes, profesionales, que conozcan mejor el sector. Sobre todo, una cosa que comentábamos, es el tema de los idiomas. Tenemos una deficiencia en idiomas impresionante. Entonces viene mucha gente de fuera a trabajar a Canarias. Entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué tenemos esta tasa de paro tan alta? O sea, tenemos la tasa de paro más alta de España. Y claro, España está en la cabeza de paro de Europa, por eso nosotros tenemos las tasas de paro más altas de Europa. Si mucha gente viene a trabajar de fuera, mucha gente viene aquí. ¿Por qué tenemos estas tasas? Cuando la economía canaria ha crecido, está creciendo, estamos en torno a la media nacional. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que nuestros jóvenes, yo creo que no tienen las herramientas suficientes para competir con la gente que viene de fuera. Por tanto, cuando vas a cualquier sitio, ves mucha gente de fuera trabajando. Está mal, ¿no? Está muy bien, pero los nuestros tienen que tener las herramientas, pero si no, no pueden competir con esto, y por eso estamos con esas tasas de paro, yo creo. Entonces nos falta esa formación. Nosotros desde la universidad y desde la cátedra por mar estamos tratando de difundir qué es el puerto. Hacemos constantemente cursos, seminarios, webinars, y bueno, y se va expandiendo.
incluso nuestros estudiantes no conocen mucho, porque claro, nosotros dotamos a nuestros estudiantes con herramientas para que se puedan defender en cualquier sector, pero nos falta esa parte de decir, pero conozcan ustedes los sectores que hay en Canarias. Y entonces muchos me dicen, bueno, que no sabían ni lo que era un puerto. Cuando el otro día hice un seminario hace unos días con un profesor, González Laxes, que es un profesor, es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Coruña, pero también fue presidente de Puertos del Estado y también fue presidente de la Comunidad Autónoma Gallega. Es decir, es una persona muy completa y además con una sabiduría. Y lo invité y dio un seminario y lo hicimos en la Facultad de Economía. Y los estudiantes vinieron a darme las gracias. Por favor, Lourdes, qué maravilla, gracias gracias a la cátedra que nos está dando esta oportunidad de conocer. Me escribió un email, no cualquiera, me escribió un email diciéndome que había aprendido muchísimo, que por favor sigamos haciendo estas cosas. A mí, solo ese email, yo creo que ya merece la pena el esfuerzo de traer gente de fuera, de ponerte a preparar un curso, de preparar un seminario, es una maravilla. Entonces, eso falta, que se conozca bien el sector, falta formación. Entonces, claro, tenemos que dar a conocer al sector para que los jóvenes, la gente se anime a entrar y se anime a trabajar en esto. Si hubiera que evaluar, por ejemplo, dar un porcentaje de personas que podrían trabajar o ver cómo se reduce, ¿no?, la cifra de paro que tenemos en Canarias, si esas personas conocieran el puerto o estuvieran preparadas para trabajar en el puerto, ¿cuánto se podría reducir el paro? Dicen las cifras, pero yo creo que se reduciría bastante. Yo creo que si la gente, si los jóvenes entienden lo que es el sector, se enamoran de esto, y es que es tan diverso que yo sé que se van a enamorar. Yo creo que se reduciría, por lo menos, vamos a ponerle un 2%, un 3%. Yo creo que sí. Porque además, no es solo que conozcan el sector, decir, de lejos, sino que vengan, que entren, que hablen con las empresas. Nosotros estamos también organizando algunos seminarios con diferentes empresas que vienen y nos cuentan su labor y las interrelaciones que hay entre ellas. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Yo creo que tenemos que seguir con esto. Bueno, si hablamos también del cambio climático, ¿cómo se pueden cumplir los objetivos de desarrollo sostenible por parte del sector marítimo, ¿no?, cuando vemos que cada vez se está exigiendo más y adaptarse está resultando complejo? Es un tema, la verdad, candente. Es un tema que, claro, que preocupa mucho porque, claro, ahora mismo el IMO, el International Maritime, la Organización Marítima Internacional, está empezando a hablar de que el cambio climático, porque en principio el transporte marítimo no estaba considerado como transporte marítimo. Es decir, hay que hacer esto con el transporte marítimo, no estaba considerado. Y recientemente la Unión Europea ha sacado una directiva sobre que se llama European Union Fuel, algo así, sobre el transporte marítimo concretamente, y está sacando una serie de condiciones que evidentemente tiene que ayudar a reducir las emisiones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, nosotros tenemos en el mundo, ¿verdad?, una cosa que se llama la deslocalización de las empresas. Antes las empresas fabricaban en su lugar de origen, fabricaban, hacían y distribuían. Pero claro, con el tiempo empezó a surgir el tema de la deslocalización. Las empresas se dieron cuenta que produciendo fuera era más barato, porque la mano de obra era más barata. Y claro, el transporte marítimo muy barato también. Entonces pueden producir, tú tienes una camiseta, una manga la hacen en China, la otra manga la hacen en la India, el color se lo ponen en Singapur y la ensamblan en Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Entonces todo ese intercambio está en el transporte marítimo. Entonces, claro, el transporte marítimo ha crecido a lo largo de la historia de una manera exponencialmente. Entonces, claro, está muy bien porque además la globalización, ¿verdad? Esta deslocalización nos llevó a esto de la globalización. Ahora, bueno, pues tú tienes en la mano un bolígrafo y dices, bueno, el bolígrafo está made in China o made in India, pero la tapa está hecha en... Entonces dices tú, pero ¿cómo es posible esto, no? Pues la globalización nos llevó a... ¿Pero qué pasa? Antes incluso de que empezara la pandemia, ya se empezó a hablar de la relocalización. ¿Por qué? Porque había que internalizar esos costes externos. ¿Qué costes externos? Te das cuenta de que el CO2 que producen los motores de los buques, los barcos, está dañando al cambio, o sea, está influyendo en el cambio climático. Además, después de las partículas que hablamos después, pero el cambio climático, el CO2 era, bueno, todo al final se
se traduce a CO2. Bueno, entonces nos damos cuenta que el transporte marítimo es más barato desde el punto de vista medioambiental que el transporte aéreo por tonelada, ¿verdad? Se produce menos, es menos contaminante por tonelada que llevarlo en avión. Pero claro, como se lleva tanto, entonces se empezó a hablar de la internalización de estos costes externos y el transporte marítimo se empieza a encarecer. Y claro, ahora con las nuevas regulaciones de la Unión Europea tenemos miedo de que los puertos tienen que de alguna manera penalizar a aquellos buques. Se hace un índice para saber cuánto el buque está contaminando, unos índices que es complicado de explicar, pero bueno, se hace y entonces llega a puerto y el buque pues ha contaminado 2. Entonces te sube la tasa. Entonces tienes que pagar, los puertos europeos de alguna manera se encarecen porque hay que pagar tasas por la contaminación. Y surge aquí el problema, uno de lo que estamos en la discusión, es que nosotros estamos al lado de África y África no está en la Unión Europea y no tiene que cumplir con esas regulaciones. Entonces, por ejemplo, el puerto de Algeciras, lo pongo, por ejemplo, porque tiene frente el puerto de Tangermet, al norte de África. Entonces, claro, el puerto de Algeciras es un puerto de transbordo. Es decir, un puerto en que no es tráfico cautivo, sino tráfico que viene para y vuelve para otro lado. Lo mismo que el buque para en Algeciras puede hacerlo en Tangermet, que está enfrente y le sale más barato. Y entonces el puerto de Algeciras va a perder esa competitividad que tienen porque es el primer puerto de España y está entre los 20 primeros de Europa como como un puerto de transbordo. Entonces, ¿cómo competimos? Y lo mismo pasa con el puerto de Las Palmas. ¿Cómo competimos con los puertos de África? Y todo esto entiendo que también los efectos del cambio climático, ¿no? Legislación, buques que no contaminen, está provocando que se frene la expansión de los operadores logísticos. Los operadores logísticos, bueno, es un mundo, ¿verdad? Estamos hablando de navieras integradas, tanto vertical como horizontalmente, que me refiero, ¿verdad? Ahora se ha concentrado, es decir, de tener 20 navieras importantes, ahora hay 4 o 6. Esto empezó con la pandemia, ¿verdad? Porque hubieron problemas de oferta, buques vacíos, y entonces los operadores pues se pusieron de acuerdo para buque quedaba vacío y yo te relleno con el mío y se pusieron de acuerdo en precios. Los precios subieron de una manera, en verdad, el precio de los fretes subió hasta un 700% para algunos tráficos. Ahora está bajando a nivel internacional. Cuidado. Esto sí que es importante decirle. El índice de Shanghái, un índice que lo que hace es englobar todos los fletes mundiales y entonces se saca ese índice para ver cómo están los fletes. Y se han reducido ahora, a finales del 22, principio del 23, se ha notado un descenso considerable de los fletes. Pero nos damos cuenta que los fletes Canarias Península no se han reducido. Porque el tipo de buque es diferente y porque las navieras grandes pues tienen una facilidad para flexibilizar su oferta, su capacidad, ¿no? Sin embargo, las navieras pequeñas, no tan pequeñas, porque aquí vienen buques entre 1.500 y 3.000 TEU, más o menos. Y entonces, claro, lo que pasa es que esas navieras más pequeñas que operan con Canarias han tenido que fletar barcos a precio de hace un par de años, lo que sea, y el precio estaba mucho más alto, y entonces, claro, estamos pagando nosotros ahora esos fletes más altos y por tanto esos fletes no se han reducido para Canadá. Eso es un tema Sí. quizás merezca otra discusión, pero que hay que hablar de ello, sí. Y también mucho se está hablando, ¿no? de la subida del nivel del mar, de qué manera puede afectar a lugares como Canarias o en concreto a Gran Canaria. Hombre, la subida, esto es interesante que lo hablemos porque, como ustedes conocen, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, el que ha puesto sobre la mesa las condiciones y cómo está el mundo. Sabemos que hace un par de años en la COP de